Buenos días, hoy vamos a hablar de nuestro seminario integrado. Mi grupo está compuesto por Angelina Stay, Piera Domínguez, Antonia Palacio, Esther Vargas y Javiera García, quien les habla. Para empezar tenemos nuestro diagrama de don Javier, que tiene 75 años. Él ingresó al servicio de urgencias debido a una hipoglucemia, lo que le provocó una caída con pérdida de conciencia. Eh, Al llegar se le trató con insulina, fue diagnosticado con fractura de fémur derecho y fue mandado a cirugía. El cuarto día fue operado por fractura de cadera, su dolor era 5 de 10 en cama y 7 de 10 en movimiento. Bueno, ya que le duele, requiere ayuda en la higiene, vestuario y en todas sus actividades. Su herida se encuentra bien, con correcta evolución, está plana, sin signo de infección y solamente los apósitos se encuentran teñidos con secreción serohemática. Al 10.º día post-alta ya se encuentra una infección en la herida, ya que se encuentra con secreción seropurulenta, tiene dolor 5 de 10, falta de continuidad de la atención, tiene incidencia de los puntos, calor local, tiene una herida de 5 por 4 centímetros y 5 centímetros de profundidad. Presenta 40% de tejido granulatorio, 40% de tejido facialado y 10% de tejido necrótico. Tiene dificultad en el autocuidado ya que le da miedo moverse de su cama porque le da miedo caerse. Por lo mismo no asistió a los controles y se le infectó la herida. Ahora veremos la clasificación de la herida en los días 4, 7 y 10 postoperado. Además utilizaremos backup y mostraremos el plan de curación avanzada. En el cuarto día, la herida se encuentra infectada con presencia de secreción serohemática en el muslo derecho a la altura del trocante mayor. No presenta tejido enfaselado, la piel se encuentra sana, pigmentada y sin presencia de calor. Al séptimo día, la herida no se encuentra infectada, sin exudado en la zona, en el muslo derecho a la altura del trocante mayor. La piel se encuentra cicatrizada, sana y sin calor local. Al décimo día, la herida posalta, se encuentra infectada la herida, con abundante secreción seropurulenta en el muslo derecho a la altura del trocante mayor, con una herida de tamaño 5 por 4 centímetros y con 5 centímetros de profundidad. Presenta alrededor del 40% de tejido enfaselado, 40% del tejido granulatorio, 19% de tejido necrótico y 1% de tejido óseo. Se encuentra eritematosa con presencia de calor local. Bueno, ahora a continuación presentamos el plan de curación avanzada que se realizó el 10.º día post-alta. En la evaluación inicial se realizó una limpieza con solución fisiológica y se evaluó y trató la infección. De esta manera se realizó un cultivo para así identificar el tipo de microorganismo presente en la herida y de esta forma analizamos los antibióticos que el paciente va a utilizar posiblemente para la infección. Las intervenciones de curación que vamos a utilizar en este caso sería de debridamiento quirúrgico o de la herida para poder remover el tejido necrótico y esfacelado que esta presentaba. También utilizaremos apósitos hidrocoloides o alginatos para poder mantener el ambiente húmedo y para que así la curación se pueda hacer de manera correcta. Y lo último sería realizar la curación cada 7 días por 3 días de continuidad. Ya vamos a hablar sobre las actividades alteradas que son en el día 4 que pusimos comunicación, movilidad, higiene y vestuario. La comunicación porque el paciente refiere dolor 5 de 10 en reposo y 7 de 10 al moverse. Luego de su 4 días postoperado. La movilidad por la misma cirugía que se le hizo en la cadera derecha con dificultad para poder movilizarse y deambular. La higiene y vestuario, ¿por qué? Porque el paciente necesita de ayuda extra para poder movilizarse y realizar su higiene y vestuario. Bueno, respecto a las actividades vitales que priorizamos nosotras, que la primera vendría siendo comunicación, pusimos el diagnóstico de dolor porque el paciente siente un dolor EVA 5 de 10 en reposo y un dolor EVA 7 de 10 cuando está en constante movimiento. ¿Ya? Y esto es debido a su intervención quirúrgica que vendría siendo la operación de cadera. Y el objetivo de nosotras para este paciente es que el señor Javier logre disminuir su EVA de 7 de 10 a un EVA 5 de 10 en un periodo de 1 hora y después lo mismo, pero vendría siendo bajar el dolor de 7 de 10 a un 2 de 10 y por último que el paciente después de 2 semanas ya no refiera dolor y esté completamente bien. Y las intervenciones, una de las más principales es administrar analgésicos según prescripción médica y se debe de monitorizar el dolor cada cierto tiempo y realizar las posiciones antibióticas para que el dolor vaya disminuyendo. En el caso de la evaluación, el señor Javier logra disminuir su dolor y esta es evidenciada por lo que refiere al paciente y por la realización de la escala de EVA. Entonces, la etiqueta que pusimos es deterioro de la movilidad física porque el paciente no puede movilizarse por sí solo y además presenta dolor. Y esto también se relaciona con la fragilidad del postoperado, que vendría siendo la cirugía de cadera. Y el objetivo de nosotras para el señor Javier es que pueda mejorar la capacidad de moverse tanto en la cama como al movilizarse, ¿ya? Y que también puede mejorar la fuerza muscular y también va a alcanzar una movilidad funcional suficiente, ¿ya? Después, como la principal intervención es ayudar al paciente a que pueda solo realizar los cambios de posición en la cama, tenemos también que fomentar al paciente en su autocuidado y hay que darle tiempo para que pueda ir haciendo las cosas de a poquito, ¿ya? Y también le vamos a educar sobre cómo debe realizar algunos movimientos para que no pierda la fuerza muscular. Bueno, ahora con respecto a la evaluación del estado del paciente, es que don Javier mejoró su capacidad para así cambiar de posiciones tanto en cama, tanto para movilizarse con asistencia, evidenciado por que se realizaron distintas evaluaciones durante su estadía y se logró evidenciar una mejora en su independencia, en sus actividades cotidianas, como por ejemplo la asistencia al baño y por lo tanto también el tema de higiene y vestuario en el periodo establecido. Y don Javier también mejoró su fuerza muscular dentro del periodo de 1 semana, evidenciado porque tuvo un aumento del rango de movimiento en sus extremidades.
Y por último, don Javier también logró mejorar su movilidad física en el tiempo establecido, evidenciado también por la escala de Bartel, estando en una dependencia moderada de 55 puntos a una dependencia leve con 65 puntos. Bueno, ahora siguiendo con los diagnósticos, nuestro diagnóstico de riesgo nosotros pusimos riesgo de infección relacionado con la intervención quirúrgica, ya que el paciente fue sometido a una cirugía mayor, que es de la fractura de fémur. Por lo tanto, el don Javier está constantemente con un riesgo de poder tener alguna infección en su sitio quirúrgico. Y como objetivo, nosotros priorizamos que don Javier no presentará el riesgo de infección durante su estadía en el hospital. Ahora, con respecto a las principales intervenciones y más importantes, son la realización de curaciones adecuadas al paciente mediante la evaluación del backup y del plan de curaciones. También el cambiar los apósitos durante, ya sea cada 24 o 48 horas, siguiendo también los protocolos de la asepsia. Y por último también utilización de los elementos de protección segura para realizar la curación, para así también asegurar la técnica de asepsia. Y evaluar y monitorizar de forma regular al paciente también y los signos de infección que pueda tener. Actividades alteradas el día 17, nosotros como grupo pusimos MES, movilización y alimentación. El MES porque don Javier vive en un quinto piso en el cual no tiene ascensor y paciente no deambula por cirugía, que ya está hecha, aparte de que menciona que siente mucha debilidad en las piernas y miedo, y motivo por el cual no solicitó al CEFAM. Además que en la escala de Bartel presenta con 55 puntos con dependencia moderada, y además que es dependiente de su hija que trabaja hasta las 4 de la tarde. La movilización, porque don Javier no deambula, refirió que presenta debilidad en las piernas y requiere de ayuda para poder hacer sus actividades cotidianas. Y también depende de la traslación de la cama hacia la silla. Y alimentación, ya que paciente con patología de base tiene diabetes mellitus y que realiza ayunos largos hasta esperar hasta que su hija regrese del trabajo. La etiqueta diagnóstica para el día 17 debido a nuestra actividad vital alterada es el retraso de la recuperación quirúrgica. Esta está relacionada con barreras físicas porque el paciente vive en quinto piso, es una persona dependiente, también por su trastorno metabólico que es su patología de base, que es la diabetes mellitus, y manifestada por la cicatrización inadecuada y la dependencia y el miedo. Los objetivos principales de esta etiqueta diagnóstica son que don Javier reducirá la infección de su herida en los primeros 7 días con un tratamiento, disminuirá su enrojecimiento, secreción purulenta y dolor. Don Javier mostrará una mejora en la cicatrización quirúrgica en un periodo de 2 semanas. Y la última sería, don Javier logrará una recuperación quirúrgica en el tiempo de 10 semanas, ya que él al ser diabético se demora más en su cicatrización. ¿Cómo evaluaríamos esto? Don Javier redujo su nivel de infección en la herida durante el tiempo establecido, evidenciado por una curación dentro de los primeros 7 días, donde se evidencia una disminución de enrojecimientos y de secreciones. Las principales intervenciones de enfermería serían realizar cambios de apósitos con la técnica aséptica, educar al paciente del proceso de su recuperación quirúrgica y enseñarle a cómo cuidar la herida. Javier mejoró su cicatrización en el tiempo establecido, evidenciado por visitas domiciliarias que se le observa el cambio en el tipo de sudado. Y don Javier logró su recuperación completa de la herida en el tiempo establecido, evidenciado por asistencia al control de enfermería en el CESFAM, donde se presenta la herida cicatrizada y sin signos de infección. Bueno, siguiendo con el segundo diagnóstico en el que priorizamos la actividad vital de movilización, es deterioro de la integridad cutánea relacionado con la autogestión ineficaz y de las medidas inadecuadas sobre la herida postoperatoria, ya que por la no movilización del paciente durante tantos días y por la inadecuada también utilización de las medidas adecuadas para poder sobrellevar esta operación, se generó una infección y un deterioro de su integridad cutánea, por lo que se le es incapaz al paciente de poder movilizarse, ya sea subiendo o bajando las escaleras, o también para poder realizar actividades diarias, como por ejemplo el vestirse o el asistir al baño, o para poder prepararse sus propios alimentos. Esto también se manifiesta por la herida, que presenta bordes enrojecidos, edematosos, el apósito totalmente mojado con la secreción seropurulenta, el paciente también presenta dolor, EVA 5 de 10, y dehiscencia de puntos y calor local. De esta forma también se evidencia el tamaño de la herida, que es de 5 por 4 centímetros y de 5 centímetros de profundidad, y 40% del tejido granulatorio y 40% del tejido faselado, 19% de tejido necrótico y 1% de tejido óseo. Como objetivos, nosotros concluimos que don Javier disminuirá la cantidad de apósitos usados con la secreción que padece en un periodo ya sea de 5 días. El segundo es que don Javier será capaz de realizar sus cambios de apósitos él mismo de una forma adecuada y con la asistencia de su hija, para así demostrar la comprensión de sus cuidados necesarios y para evitar posibles complicaciones, ya sea durante las próximas 2 semanas. Y por último, don Javier mejorará su integridad cutánea durante el periodo de un mes. Ahora, con respecto a las principales intervenciones que planteamos, nos centramos obviamente en la realización de las curaciones de manera adecuada y estéril, también asegurando los protocolos de asepsia. Y por último, como evaluación, llegamos a la conclusión que don Javier disminuyó su cantidad de apósitos, como se había planteado anteriormente, en el tiempo establecido, en el que se evidenció curaciones por parte del equipo de enfermería, donde se disminuyó la cantidad de apósitos utilizados en cada curación, y donde se evidenció también que no hay rastros de secreción abundante. Como segunda evaluación es que don Javier logró realizar sus cambios de apósitos por sí mismo con la ayuda de su hija en el tiempo establecido, evidenciado por la demostración de cambio de apósitos en la siguiente consulta domiciliaria, logrando así de manera correcta el cambio.
Y por último, don Javier también mejoró su integridad cutánea en el tiempo establecido, evidenciado por la correcta cicatrización de la herida, sin rastros de infección o también de deterioro de su piel. Por último, el diagnóstico que realizamos, considerándolo con la actividad vital de alimentación, es el riesgo de nivel de glicemia inestable relacionado con ayuno prolongado, ya que don Javier presenta constantes ayunos prolongados en su estadía en su hogar, ya que su hija trabaja la mayor parte del día y llega a las 4 de la tarde, lo que es un periodo largo de ayunos prolongados, ya que no es posible Realizarlo por sí solo. Claro, realizarlo por sí solo, y de esta forma él aumenta sus posibilidades de tener hipoglicemias o hiperglicemias también, que puedan complicar su estado de salud y también el estado de su herida. Y como objetivo planteamos que don Javier no presentará glucemia inestable durante su recuperación y post-recuperación. Como principales intervenciones están la realización de las mediciones regulares de la glucosa en sangre para poder detectar cualquier alteración posible, orientar también al paciente sobre la importancia de la ingesta adecuada de alimentos, y por último la evaluación es que don Javier logró no presentar el riesgo de glicemia o inestabilidad de la glicemia en el tiempo establecido. Bueno, y con esto se finaliza nuestro proceso de atención. Gracias.